La sala de conferencias del estudio arquitectónico Montes vibraba con la energía de la celebración de fin de año. El horizonte de la Ciudad de México brillaba a través de los ventanales de Polanco, mientras el equipo brindaba por el exitoso proyecto del complejo cultural en Coyoacán. 18 meses de trabajo, finalmente aprobados por el gobierno capitalino. Andrea saboreaba su segunda copa de vino tinto, observando a Lucía Montes comandar la sala con esa presencia natural que hacía que arquitectos con el doble de su experiencia respetaran cada palabra que pronunciaba. A sus 39 años, Lucía poseía una autoridad que no necesitaba alzar la voz. Pero esta noche, algo parecía diferente. Su moño habitualmente impecable mostraba mechones sueltos. Y realmente se reía de verdad, del chiste terrible de Roberto sobre las vigas sustentables. ¿Saben qué amo de este proyecto? Lucía se acercó al grupo, su voz cargando esa confianza familiar. No estamos solo construyendo estructuras. Estamos creando espacios donde la gente se enamorará, formará familias, construirá sueños. Andrea se descubrió estudiando el perfil de Lucía, la línea definida de su mandíbula, la forma en que sus dedos deslizaban por el borde de la copa de vino. Territorio peligroso para una arquitecta junior cuya renta ya llevaba 3 días de retraso. Hablando de construir sueños, Roberto interrumpió la conversación. ¿Alguien más ha notado que Lucía trabaja 16 horas al día? Esta mujer necesita una vida fuera de estas paredes de vidrio. La sonrisa de Lucía se tensó casi imperceptiblemente. Tengo una vida perfectamente adecuada, gracias. ¿Adecuada? Sara del departamento de planeación arqueó una ceja. Lucía, vives en esa hermosa casa en Lomas de Chapultepec, sola. Ese lugar es para compartir, para recibir gente. Algunas personas prefieren la soledad, respondió Lucía, pero Andrea captó algo en su expresión, un destello de soledad rápidamente disimulado. El vino estaba haciendo a Andrea audaz. O tal vez era observar a Lucía esquivando preguntas personales con la misma precisión que usaba para criticar proyectos. De cualquier modo, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Siempre podrías mudarte conmigo para pasar el año nuevo. La sala cayó en silencio. No un silencio total. Las conversaciones continuaban en otras mesas, pero su pequeño círculo se sumergió en un silencio atónito. Andrea sintió el calor subir por su cuello mientras se daba cuenta de lo que acababa de decir. Quiero decir, rió nerviosamente, mi departamento en la Roma es básicamente una caja de zapatos, pero al menos nunca te sentirías sola. Mi vecino de arriba practica batería a medianoche, y la pareja de al lado tiene discusiones muy apasionadas sobre su estatus de relación. Los ojos verdes de Lucía se fijaron en Andrea con una intensidad que le hizo un nudo en el estómago. Por un instante, algo pasó entre ellas, una mezcla de sorpresa, curiosidad y quizás hasta consideración. Entonces Lucía rió, un sonido genuino que transformó completamente su rostro. Esa es una oferta encantadora, Andrea. Aunque sospecho que tu caja de zapatos podría ser un poco apretada para 2. Podríamos arreglárnoslas. Andrea gesticuló despreocupadamente, agradecida por el retorno a la conversación familiar. Yo me quedaría con el sofá, obviamente. Tú te quedarías con la cama, privilegios de ejecutiva y todo eso. Qué generosa, murmuró Lucía. ¿Y sería imaginación de Andrea? ¿O su voz llevaba un toque de algo más cálido que diversión profesional? El momento se prolongó hasta que Roberto carraspeó. Bueno, eso se puso interesante rápido. El grupo se dispersó en risas y nuevas conversaciones, pero Andrea notó que Lucía permaneció callada por el resto de la noche. Cuando finalmente tomaron sus abrigos y pidieron Ubers, Lucía se quedó junto a las ventanas. Andrea, llamó suavemente. Gracias por esta noche, por las risas. Cuando quieras, jefa. Andrea intentó mantener el tono ligero, pero algo en la expresión de Lucía la hizo tensarse. Lucía, corrigió. Fuera de estas paredes, solo soy Lucía. El viaje a la Roma se sentía surrealista. Andrea repasó la noche en su memoria, sintiendo vergüenza ajena por la invitación impulsiva que había hecho. ¿En qué estaba pensando?
Lucía Montes, con sus premios, reconocimientos y mansión en Lomas, mudarse a un departamento apretado donde el calentador crujía como un robot moribundo. Subió 3 tramos de escaleras hasta su estudio, la llave atascándose en la cerradura temperamental. Dentro, sus dibujos arquitectónicos cubrían cada superficie. Proyectos personales en los que trabajaba después de horas, soñando con crear algo significativo en lugar de solo bosquejar las visiones de otros. Su teléfono vibró con un mensaje de la app de búsqueda de roomies. Otra posible coincidencia había fallado, citando que el vecindario era demasiado urbano para su gusto. Andrea miró su saldo bancario e hizo un cálculo rápido. Sin roomie, tenía tal vez 6 semanas antes de necesitar encontrar un lugar más barato, más lejos del centro, más lejos de todo por lo que había trabajado. Se sirvió un vaso de agua y se paró en su única ventana, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar del otro lado de la ciudad, Lucía probablemente estaba en su impecable casa en Lomas, rodeada de espacio y silencio, y el tipo de éxito con el que Andrea solo podía soñar. La broma había sido inofensiva, un momento de audacia impulsada por el vino que se convertiría en leyenda de oficina. ¿Recuerdan cuando Andrea invitó a Lucía a ser su roomie? Se reirían de eso durante meses. Sin embargo, algo en la expresión de Lucía persistía. La forma en que dijo, solo Lucía, como si estuviera ofreciendo algo precioso y frágil. La pausa antes de reír, como si realmente hubiera considerado lo imposible. Andrea sacudió la cabeza y agarró su laptop. El lunes traería nuevos proyectos, nuevos plazos y la distancia cómoda de la jerarquía profesional. Esta noche había sido una anomalía. Un vistazo detrás de los muros cuidadosamente construidos de Lucía, que serían sellados nuevamente por la mañana. Estaba equivocada. Exactamente a las 8:47 del lunes por la mañana, el teléfono del escritorio de Andrea sonó con una llamada interna. La asistente de Lucía, Patricia, habló en su tono seco habitual. La señora Montes quisiera verla en su oficina inmediatamente. El estómago de Andrea se anudó. ¿Había cruzado una línea el viernes por la noche? ¿Tenía esto que ver con conducta inapropiada en el lugar de trabajo? Agarró su café y caminó hacia la oficina de esquina de Lucía, cada paso sintiéndose como si estuviera marchando hacia una ejecución profesional. Lucía estaba sentada detrás de su escritorio de vidrio, la luz matutina del Valle de México, proyectando sombras geométricas en su rostro. Llevaba un traje gris oscuro, que probablemente costaba más que la renta mensual de Andrea. Su cabello estaba recogido en su perfecto moño habitual. «Cierra la puerta, por favor». La mano de Andrea tembló ligeramente al girar la manija. El clic sonó antinaturalmente fuerte. «Siéntate». La voz de Lucía no tenía nada del calor del viernes. Esta era la mujer que había construido un imperio basado en precisión y control, que podía reducir a contratistas experimentados a balbucear disculpas con una sola ceja arqueada. Andrea se sentó en el borde de la silla, lista para disculparse, explicar, de alguna manera deshacer el daño que su broma idiota había causado. Lucía la estudió por un largo momento, dedos entrelazados frente a su rostro. Cuando finalmente habló, sus palabras demolieron todo lo que Andrea pensaba saber sobre el mundo. ¿Tu oferta sigue en pie? La pregunta flotó en el aire como el humo de una vela apagada, visible, imposible de ignorar, cambiando todo sobre el espacio que ocupaban. La taza de café de Andrea se detuvo a medio camino de sus labios, mientras procesaba lo que Lucía acababa de preguntar. «Perdón, ¿qué?» La compostura de Lucía no vaciló, pero Andrea notó el ligero apretón alrededor de sus ojos, el único indicio de que esta conversación le estaba costando algo. «El viernes por la noche me invitaste a vivir contigo. Estoy preguntando si esa oferta sigue en pie». Andrea bajó el café antes de poder derramarlo. Su mente bullía con posibilidades. Lucía estaba bromeando, probándola, teniendo algún tipo de colapso, o, lo más aterrador de todo, siendo completamente seria. ¿Quieres mudarte a mi departamento? Las palabras salieron estranguladas. Mi departamento real.
Ese donde la regadera solo tiene agua caliente entre las 6 y las 7 de la mañana, y el refrigerador hace ruidos como si estuviera digiriendo algo grande y renuente. Hice mi investigación. Lucía abrió una carpeta en su escritorio porque, por supuesto, tenía una carpeta. Colonia Roma, buen vecindario, excelente transporte público, acceso fácil y traslado razonable al centro. Tu edificio fue construido en 1924, convertido a departamentos en los 80, unidades con renta controlada, lo que explica cómo puedes permitirte vivir ahí con el salario de una arquitecta junior. La boca de Andrea se abrió en shock. ¿Investigaste mi departamento? Investigo todo. El tono de Lucía permaneció objetivo, pero un ligero rubor subió por su cuello. Es un acuerdo práctico. Necesitas un roomie para dividir gastos. Yo necesito... Hizo una pausa. La primera grieta en su fachada profesional. Necesito un cambio. ¿Un cambio de tu mansión en Lomas a mi departamento estudio donde los vecinos piensan que horario de silencio es una sugerencia? No es un estudio. Según los registros del edificio, es un departamento de un dormitorio con 60 metros cuadrados. Lucía se inclinó hacia adelante, estudiando el rostro de su jefa en busca de señales de colapso mental. ¿Estás bien? ¿Te golpeaste la cabeza? ¿Comiste sushi malo? Porque esto es una locura. Por primera vez desde que Andrea la conocía, Lucía se veía insegura. Sus dedos tamborileaban en el escritorio, un hábito nervioso que Andrea nunca había visto antes. Mi divorcio se finalizó el mes pasado, dijo Lucía en voz baja. Ricardo se quedó con la casa en Cuernavaca. Compré la propiedad en Lomas porque era práctica, cerca del trabajo y buen potencial de inversión. Miró hacia el horizonte de la Ciudad de México. Pero es demasiado silenciosa, demasiado vacía. Termino trabajando aquí hasta medianoche solo para evitar volver a casa a todo ese silencio. La confesión golpeó a Andrea como un impacto físico. Sabía del divorcio. Los chismes de oficina corrían rápido. Pero nunca hubiera imaginado a Lucía luchando contra la soledad. La mujer parecía tan contenida, tan completa. Entonces quieres cambiar tu obra maestra arquitectónica por mi encantador desastre, porque el viernes por la noche fue la primera vez que me reí en meses. La voz de Lucía bajó a casi un susurro. Porque cuando hiciste esa oferta ridícula, por exactamente 30 segundos imaginé cómo sería llegar a casa y encontrar conversación en lugar de silencio. Compartir espacio con alguien que ve los edificios de la forma en que yo los veo, quien entiende por qué hacemos este trabajo. El pecho de Andrea se apretó. Este era territorio peligroso, no solo profesionalmente sino emocionalmente. Lucía no era solo su jefa, era la mujer sobre quien Andrea había estado albergando pensamientos cada vez más inapropiados durante el último año. Lucía, aprecio la honestidad, pero esto es absurdo. Eres mi jefa. Hay reglas sobre este tipo de cosas. Recursos humanos lo amaría. Consulté el manual del empleado. No hay nada que prohíba acuerdos de compartir departamento entre empleados, siempre que no interfiera con el desempeño laboral. Lucía sacó otro documento. También redacté un contrato de convivencia que cubre división de renta, responsabilidades domésticas y límites profesionales. ¿Redactaste un contrato? Andrea miró fijamente los papeles. Redacto contratos para todo. Es como funciono. A pesar de todo, Andrea se encontró luchando contra una sonrisa. Por supuesto, Lucía abordaría los arreglos de roomies como una fusión corporativa. Era tan perfectamente característico de ella, tan imposiblemente encantador. ¿Y tu reputación? La gran Lucía Montes viviendo en la Roma con su arquitecta junior. La gente hablará. Mi reputación se construye en base a mi trabajo, no mi dirección. La voz de Lucía recuperó algo de su fuerza normal. Además, nadie necesita saber los detalles de mi situación de vida. Andrea estudió a la mujer frente a ella, mirando profundamente debajo de la perfección, el maquillaje y el traje caro. Vio agotamiento, soledad. Una mujer exitosa que había construido muros tan altos que se había aprisionado dentro de ellos. ¿Por qué yo? Andrea preguntó suavemente. Podrías vivir en cualquier lugar de la ciudad. Podrías contratar compañía,
usar un servicio de renta de cuartos, comprar un perro. Lucía permaneció en silencio por tanto tiempo que Andrea pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron cuidadosas, medidas. Porque me haces reír, porque ves posibilidades donde otros ven problemas, porque cuando hablas de arquitectura, tu rostro se ilumina completamente, y me recuerdo por qué me enamoré de esta profesión en primer lugar. La confesión flotó entre ellas, cargada de implicaciones que ninguna estaba preparada para abordar. Andrea sintió sus límites profesionales, cuidadosamente construidos, comenzando a desmoronarse. «Esto es una pésima idea», dijo finalmente. «Probablemente podría arruinar todo. Podría. Mi departamento es realmente diminuto, ruidoso y el calentamiento es inconsistente en el mejor de los casos. He sobrevivido peores». Andrea miró el contrato en las manos de Lucía, luego a la mujer sosteniéndolo. Lo inteligente sería decir no, mantener distancia profesional, guardar bien sus sentimientos inapropiados. Pero la confesión de Lucía sobre la soledad resonaba en su pecho y pensó en su propio departamento vacío, en sus propias luchas para sobrevivir. «Si hacemos esto», dijo Andrea lentamente, «tiene que haber reglas básicas, reglas de verdad, no solo contratos legales». Lucía asintió, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Primero, lo que pasa en casa se queda en casa, sin tratamiento especial en el trabajo, sin incomodidades en reuniones. Somos colegas aquí, roomies allá». «De acuerdo». «Segundo, dividimos todo equitativamente. No me importa cuánto dinero ganes. Si hacemos esto, lo hacemos en igualdad de condiciones. Está en el contrato. Tercero, y esto es importante, ambas tenemos vidas, amigos en casa, citas románticas, lo que sea, sin juicios, sin interferencias». Algo cruzó el rostro de Lucía ante la mención de citas, pero asintió. «Por supuesto». Andrea tomó una respiración profunda, sabiendo que estaba a punto de tomar la mejor o peor decisión de su vida. «Está bien», dijo. «Hagamos esta locura». La sonrisa de Lucía fue radiante, transformando todo su rostro. Por un instante, se veía más joven, más vulnerable, casi tímida. «¿En serio?» «En serio. Pero te advierto ahora mismo. El ensayo de batería de mi vecino de arriba comienza puntualmente a las 11 de la noche. Y la señora Chávez de al lado tiene opiniones muy fuertes sobre la etiqueta apropiada del pasillo. Puedo manejarlo». Mientras Andrea firmaba el contrato de convivencia, no podía sacudirse la sensación de que acababa de lanzarse de un acantilado. Si estaba cayendo hacia el desastre, o, contra toda esperanza, volando hacia algo maravilloso, aún estaba por verse. Pero por primera vez en meses, estaba emocionada de ir a casa. El día de la mudanza llegó con la eficiencia de una operación militar y la complejidad emocional de una cumbre diplomática. Lucía apareció en el edificio de Andrea exactamente a las 8 de la mañana del sábado, seguida por un camión de mudanzas que parecía suficientemente caro para transportar artefactos invaluables en lugar de pertenencias personales. Andrea observaba desde la ventana del tercer piso, mientras Lucía dirigía a los cargadores con la misma precisión que solía usar para manejar sitios de construcción. Incluso en jeans y suéter simple, comandaba atención, cada gesto con propósito, cada instrucción clara. «Esto está realmente sucediendo», murmuró Andrea para sí misma, mirando su departamento por última vez antes de que Lucía subiera. Había pasado la semana limpiando, organizando, frenéticamente intentando hacer su espacio presentable para alguien acostumbrada a la perfección arquitectónica. El toque en la puerta vino a las 8:17. Lucía era nada sino puntual. «Buenos días», dijo Lucía, y Andrea se sorprendió de lo diferente que se veía fuera de la oficina. De alguna manera más joven, menos blindada. Su cabello caía en ondas sueltas, enmarcando sus hombros en lugar del moño habitual. «Buenos días, bienvenida». Andrea se hizo a un lado para dejarla entrar, observando la expresión en el rostro de Lucía mientras evaluaba el espacio. El departamento era exactamente como anunciado, pequeño,
peculiar, lleno de dibujos arquitectónicos y carácter. La luz de la mañana entraba por la única ventana grande, iluminando la mesa de dibujo de Andrea y la colección de plantas que de alguna manera había logrado mantener vivas a pesar de su horario caótico. «Es perfecto», dijo Lucía suavemente, y Andrea se sorprendió al escuchar cariño genuino en su voz. Perfecto es una palabra fuerte para un lugar donde la puerta del baño se atasca. La llave de la cocina tiene problemas de confianza y el calentador tiene opiniones sobre cuándo quiere funcionar. Personalidad, corrigió Lucía, pasando los dedos por el moldura original del techo. Este edificio tiene buenos huesos, no hacen detalles así ya. Observar a Lucía examinar su espacio con apreciación profesional hizo algo vibrar en el pecho de Andrea. Nunca había dejado que nadie mirara su departamento, su vida, con tanta atención al detalle. «El dormitorio está por aquí», dijo Andrea, guiando el camino. «Despejé la mitad del closet y la cómoda junto a la ventana es tuya. Yo tomo el sofá hasta que encontremos algo más permanente». Lucía se detuvo en la puerta. «De ninguna manera. No vas a dormir en el sofá en tu propio departamento. Compartiremos la cama como adultas o yo tomo el sofá». El cerebro de Andrea cortocircuitó. ¿Compartir la cama con Lucía, la mujer con quien había estado teniendo sueños cada vez más vívidos? Esto no era necesario. El sofá está bien, de verdad. Andrea. La voz de Lucía tomó esa autoridad familiar. «Mírame». Reluctantemente, Andrea encontró su mirada. «Vamos a vivir juntas. Eso significa tomar decisiones prácticas sin drama innecesario. La cama es tamaño matrimonial. Ambas somos adultas y ninguna debería sacrificar sueño por incomodidad innecesaria». La parte racional del cerebro de Andrea estuvo completamente de acuerdo. La parte que había estado fantaseando sobre Lucía durante meses estaba teniendo un pequeño ataque de pánico. «Está bien», logró decir. «Compartiremos». Los cargadores llegaron con las pertenencias de Lucía, sorprendentemente pocas para alguien de su éxito. Andrea esperaba muebles, arte, la acumulación de toda una vida. En cambio, Lucía trajo ropa, libros, algunas piezas cuidadosamente elegidas y una máquina de café cara que hizo brillar los ojos de Andrea. «Por favor, dime que esa máquina hace el tipo de café que cuesta $200 en cafeterías chic», dijo Andrea, observando a los cargadores colocarla en su mostrador. «Mejor», respondió Lucía. «Hace el tipo de café que cuesta $200 y realmente sabe como si valiera la pena». A medida que el día progresaba, Andrea se encontró fascinada por vislumbres de la vida privada de Lucía. Sus libros variaban de teoría arquitectónica a novelas policíacas, a colecciones de poesía con lomos gastados. Su ropa era hermosa pero no excesiva. Calidad sobre cantidad. Poseía exactamente 3 fotografías, una de ella recibiendo un premio, una de un jardín de aspecto europeo y una de un golden retriever que hizo apretar el corazón de Andrea. «¿Quién es este?», preguntó Andrea, mostrando la foto del perro. La expresión de Lucía se suavizó. «Era Canelo. Murió hace 2 años. Ricardo lo mantuvo en el divorcio porque lo había tenido más tiempo, pero se detuvo y sacudió la cabeza. Fue la decisión correcta». El dolor en su voz era inconfundible. Andrea quería preguntar más, ofrecer consuelo, pero algo en la postura de Lucía sugería que no era el momento de presionar. Para la noche, habían logrado un arreglo sorprendentemente armonioso. La estética minimalista de Lucía complementaba bien el caos organizado de Andrea. El departamento se sentía más lleno, más vivo. «Debería hacer la cena», dijo Andrea, examinando la cocina recién compartida. «Es lo mínimo que puedo hacer en mi primera noche como roomie real. No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo. Además, hago unos espaguetis a la arrabbiata increíbles. Pero te advierto, soy una cocinera desastrosa». Lucía sonrió. «Limpiaré mientras cocinas. No puedo evitarlo». Cocinar juntas se sintió sorprendentemente natural. Lucía resultó ser una excelente sous-chef,
cortando verduras con la misma precisión que dedicaba a todo lo demás, mientras Andrea orquestaba el caos de preparar salsa. Se movieron una alrededor de la otra con facilidad, cayendo en un ritmo que se sentía ensayado, a pesar de ser completamente nuevo. ¿Vino?, preguntó Lucía, sacando una botella que probablemente costaba más que el presupuesto mensual de comestibles de Andrea. ¿Estás tratando de emborracharme en nuestra primera noche de roomies? Tal vez un poco, admitió Lucía, y algo en su tono hizo que Andrea levantara la vista bruscamente. Sus miradas se encontraron a través de la pequeña cocina, y por un instante, el aire pareció cargado de posibilidades. Lucía estaba tan cerca que Andrea podía oler su perfume, algo sutil y caro que la hacía querer inclinarse más cerca. Entonces la alarma de humo se disparó. ¡Maldición! Andrea se lanzó hacia la estufa donde el ajo había pasado de dorado a negro en un instante. Lucía ya estaba abriendo las ventanas mientras Andrea abanicaba un trapo de cocina hacia el detector. «Bienvenida a mi estilo de cocinar», dijo sin aliento una vez que la alarma se detuvo. «Dramático y ocasionalmente peligroso». Lucía estaba riendo de verdad, y el sonido llenó el departamento de calidez. «Creo que puedo manejar un poco de drama». Lograron salvar la cena y comieron cerca de la ventana, observando las luces de la ciudad cobrar vida abajo. La conversación fluyó fácilmente. Historias de trabajo, sueños de viaje, el tipo de conversación para conocerse que se sentía tanto segura como reveladora. «¿Puedo preguntarte algo?», Andrea preguntó cuando terminaron el vino. «Claro. ¿Por qué terminó tu matrimonio? No tienes que responder si es demasiado personal». Lucía permaneció en silencio por un largo momento, girando el último sorbo de su vino. «Nos distanciamos, o tal vez nunca estuvimos realmente juntos de la manera que importaba. Ricardo quería una esposa que organizara cenas y se viera bien en eventos de caridad. Yo quería una pareja que entendiera por qué prefería pasar la mañana del sábado en un sitio de construcción en lugar de ir a un brunch. Suena solitario. Lo fue. Más solitario que estar realmente sola, lo que dice mucho». Lucía miró directamente a Andrea. «¿Y tú? ¿Hay alguien especial en tu vida?» El corazón de Andrea saltó. «No en este momento. Mi última relación terminó porque él dijo que me importaban más los edificios que las personas». ¿Es así? Probablemente. Pero la persona correcta entendería que los edificios son para la gente. Cada línea que dibujamos, cada espacio que creamos, todo se trata de cómo los seres humanos se mueven, viven, se conectan. La sonrisa de Lucía fue suave, casi tierna. Exactamente. El momento se extendió entre ellas, cargado de comprensión y algo más profundo. Andrea sintió el vino y la intimidad de la noche tirándola hacia territorio peligroso. «Creo que debería prepararme para dormir», dijo, levantándose abruptamente. «Mañana es un gran día». «Por supuesto». Lucía comenzó a recoger los platos. «Gracias por la cena, por todo. Gracias por el excelente vino y las habilidades superiores de cortar verduras». En el baño, Andrea se miró en el espejo. Sus mejillas estaban sonrojadas por el vino y la proximidad a Lucía. Sus ojos brillaban con algo que se veía peligrosamente como esperanza. Esto sería más difícil de lo que había imaginado. Cuando salió en pijama, Lucía ya estaba en la cama leyendo un libro sobre planeación urbana sustentable. Llevaba un pijama de algodón simple que de alguna manera se veía elegante, su cabello suelto alrededor de sus hombros. «¿Esto es raro?», preguntó Andrea rondando su lado de la cama. «Aterrador», admitió Lucía, «pero no raro». Andrea se deslizó bajo las cobijas, extremadamente consciente del calor emanando del cuerpo de Lucía a centímetros de distancia. La cama era tamaño matrimonial, pero se sentía increíblemente íntima. «Buenas noches, Lucía». «Buenas noches, Andrea». Andrea permaneció despierta por largo tiempo, escuchando la respiración de Lucía asentarse en el sueño, tratando de no pensar en lo correcto que se sentía esto, lo peligroso, y el tamaño del problema en el que ya estaba.
3 semanas después de vivir juntas, Andrea descubrió que Lucía Montes era una persona madrugadora de la manera más espectacular posible. No solo funcional antes del café, sino con maquillaje completo, cabello impecable y música clásica sonando a las 6 de la mañana. ¿Cómo logras estar tan arreglada antes del amanecer?, Andrea murmuró, arrastrando los pies hacia la cocina, donde Lucía estaba en el mostrador, completamente vestida, leyendo revistas de arquitectura, mientras su cara máquina de café zumbaba. «Siempre he sido madrugadora», respondió Lucía sin levantar la vista del artículo sobre estándares de construcción sustentable. «Café, por favor. Y lo suficientemente fuerte para despertar a los muertos». Lucía le entregó una taza que contenía lo que podría haber sido la taza de café más perfecta que Andrea había probado jamás. Rico, complejo, con notas de chocolate y algo que podría haber sido el paraíso. «Esto es obsceno», gimió Andrea aprobatoriamente. «Nunca volveré a beber el café gasolina de la estación de nuevo». «Excelente. La vida es demasiado corta para café malo». Se adaptaron a las rutinas con sorprendente facilidad. Lucía tomaba el baño primero para su elaborado ritual matutino, mientras Andrea aprovechaba el tiempo para revisar emails y dibujar. Desayunaban juntas cuando los horarios lo permitían, se desplazaban por separado para mantener distancia profesional y se reunían por las noches para cenar y conversación que se volvía más cómoda cada día. Estaba funcionando demasiado bien. El problema eran los pequeños momentos. Lucía tarareando mientras cocinaba. La forma en que dejaba los libros de arquitectura abiertos en las páginas que quería compartir. Cómo comenzó a comprar el yogurt caro que a Andrea le gustaba sin mencionar nada. La forma en que se veía en la luz de la mañana, somnolienta y despreocupada. La forma en que miraba a Andrea a veces con expresión que parecía ver algo que la sorprendía. «Tengo una cena con cliente esta noche», dijo Lucía, interrumpiendo los pensamientos de Andrea. «El proyecto de desarrollo de Santa Fe. Llegaré tarde». «Sin problema. Probablemente trabajaré en mi portafolio de todos modos». Lucía hizo una pausa, taza de café a medio camino de sus labios. «¿Tu portafolio?» «Me estoy postulando para la beca Carranza. Es una posibilidad remota, pero la fecha límite de solicitud es el próximo mes». La beca Carranza era legendaria en los círculos arquitectónicos de la Ciudad de México. Un programa de 1 año que emparejaba a arquitectos emergentes, con firmas establecidas en proyectos innovadores. Los ganadores recibían mentoría, financiamiento y el tipo de impulso profesional que podía cambiar todo. «Eso es maravilloso», dijo Lucía, pero había algo tenso en su voz. «La beca Carranza es increíblemente competitiva». «Lo sé. Como dije, es una apuesta arriesgada». «No, Andrea. Tu trabajo es excepcional. Definitivamente deberías postularte». El elogio calentó el pecho de Andrea, pero el tono de Lucía permaneció extrañamente formal. Antes de que pudiera analizar más, Lucía ya estaba juntando sus cosas y dirigiéndose hacia la puerta. «Ten un buen día», dijo por encima del hombro, y luego se fue, dejando a Andrea con excelente café y la extraña sensación de que había dicho algo incorrecto. El trabajo continuó normalmente hasta las 2 de la tarde, cuando Patricia apareció en el escritorio de Andrea, con una expresión que podría haber congelado el lago de Texcoco. La señora Montes quisiera verla en su oficina. El estómago de Andrea se anudó. El tono de Lucía esa mañana de repente tenía sentido. Había notado el potencial conflicto de intereses. Una arquitecta junior viviendo con la mujer que probablemente tendría influencia en las recomendaciones para la beca era problemático en el mejor de los casos, escandaloso en el peor. La oficina de Lucía se sentía diferente esta vez, más fría, más formal. Lucía estaba sentada detrás de su escritorio en modo totalmente profesional, cualquier rastro de la mujer que había compartido café y conversación esa mañana cuidadosamente borrado. «Cierra la puerta, por favor». Andrea obedeció, el corazón hundiéndose con cada paso hacia la silla frente al escritorio de Lucía. «He estado pensando en tu solicitud de beca». Lucía comenzó sin preámbulos. «Dada nuestra actual situación de vida,
Sería inapropiado para mí proporcionar cualquier recomendación u opinión sobre tu aplicación. Entiendo. No creo que entiendas. La voz de Lucía era cortante, penetrante. El comité de selección de la beca Carranza incluye 3 socios de firmas con las que trabajamos regularmente. Si alguien descubriera que estás viviendo con una socia senior en Estudio Montes, pondría en duda la integridad de todo el proceso. Andrea sintió su rostro calentarse. ¿Me estás pidiendo que retire mi solicitud? Te pido que consideres las implicaciones para ambas. Las palabras flotaron entre ellas como un desafío. Andrea estudió el rostro de Lucía, buscando algún rastro de la mujer que había reído por ajo quemado apenas unas semanas atrás. Encontró solo distanciamiento profesional y algo que tal vez era arrepentimiento. ¿Qué estás diciendo realmente, Lucía? Estoy diciendo que nuestro arreglo puede haber sido un error. Las palabras golpearon como un impacto físico. Andrea sabía que esto era demasiado bueno para ser verdad, demasiado fácil, demasiado perfecto. Por supuesto que habría consecuencias. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que me mude? ¿Que finja que las últimas 3 semanas no sucedieron? Quiero que tengas todas las oportunidades para tener éxito, incluso si eso significa. Lucía se calló, mirando hacia el horizonte de la ciudad. ¿Incluso si eso significa qué? Incluso si eso significa que necesitamos reconsiderar nuestra situación de vida. Andrea se levantó abruptamente, ira y dolor hirviendo en su pecho. ¿Sabes qué? Perfecto. Comenzaré a buscar un nuevo lugar esta noche. No quisiera dañar tu reputación o comprometer mis inexistentes posibilidades de una beca que probablemente no conseguiré de todos modos. Andrea, no es lo que quiero decir. ¿No lo es? La voz de Andrea se elevó a pesar de sus esfuerzos por mantener compostura profesional. Te mudaste porque te sentías sola, y ahora que está interfiriendo conmigo, quieres que me vaya. Mensaje recibido alto y claro. Eso no es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de justo? Justo hubiera sido pensar en estas consecuencias antes de pedirme que te mudaras. Justo hubiera sido considerar cómo esto podría afectarme profesionalmente antes de decidir que necesitabas un roomie. La compostura de Lucía vaciló. ¿Crees que esto es fácil para mí? Creo que eres muy buena tomando decisiones prácticas cuando las emociones se complican. La acusación flotó en el aire entre ellas. El rostro de Lucía palideció, luego se sonrojó, tal vez de ira o dolor. No sabes nada sobre mis emociones, dijo en voz baja, porque no dejas que nadie se acerque lo suficiente para descubrirlo. El momento se extendió tenso como un alambre. Andrea podía ver a Lucía luchando con algo, palabras que quería decir, barreras que no podía derribar. Sacaré mis cosas del closet para el fin de semana, dijo Andrea finalmente, girándose hacia la puerta. Andrea, espera. Se detuvo, mano en la manija de la puerta, esperando que Lucía dijera algo para arreglar esto, para explicar, para luchar por lo que estaban construyendo. Lo siento, dijo Lucía. Nunca quise lastimarte. Andrea asintió sin volverse. Lo sé. Eso es lo que lo hace aún peor. Salió de la oficina de Lucía con tanta dignidad como pudo reunir, llegando al baño antes de que las lágrimas comenzaran. Pasó el resto de la tarde fingiendo trabajar mientras su mundo se desmoronaba silenciosamente. Esa noche, al llegar a casa, encontró la máquina de café de Lucía desaparecida del mostrador y una nota en la mesa de la cocina. Me quedaré en un hotel hasta que encuentres un nuevo lugar. No te apresures. La renta está pagada hasta el próximo mes. L. Andrea arrugó la nota y la lanzó al otro lado de la habitación. Luego inmediatamente fue a recuperarla y alisarla de nuevo. Incluso la caligrafía de Lucía era elegante, controlada, perfecta. Ordenó comida para llevar, abrió una botella de vino barato y extendió sus materiales de solicitud de beca sobre la mesa del comedor. Si iba a perder a Lucía, iba a hacer que valiera la pena maldición, pero mientras miraba la página en blanco de la declaración personal, todo lo que podía pensar era en el rostro de Lucía esa mañana. La expresión cuando Andrea mencionó la beca.
no sorpresa o preocupación por conflicto de intereses, sino miedo, como si hubiera percibido que estaba a punto de perder algo importante y no supiera cómo detenerlo. Andrea se sirvió otra copa de vino y comenzó a escribir, porque a veces la única forma de superar un corazón roto era convertirlo en algo útil. Y si Lucía Montes pensaba que pequeñas complicaciones profesionales eran suficientes para alejarla de sus sueños, estaba a punto de descubrir lo equivocada que podía estar. La habitación del hotel era todo lo que Victoria esperaba: limpia, eficiente, sin alma. Se sentó en el borde de la cama impecablemente hecha, mirando la pantalla de su laptop sin ver las palabras, escuchando el zumbido del aire acondicionado y los sonidos distantes de una ciudad que de repente parecía extraña. Había estado ahí durante 3 días, y cada mañana se despertaba buscando el sonido del tarareo desafinado de Andrea en la regadera, el olor de cualquier experimento de desayuno que estuviera intentando hacer, el caos confortable del espacio compartido. En cambio, recibía café del servicio de habitaciones con sabor a decepción y un silencio que le recordaba por qué estaba tan desesperada por escapar de su casa vacía. Su teléfono vibró con un mensaje de Patricia. La reunión del comité de Beca Carranza se movió al viernes. Están solicitando documentación adicional de todos los candidatos. Lucía miró fijamente el mensaje, el estómago revolviéndose. Había pasado los últimos 3 días investigando el comité de la beca, tratando de encontrar una forma de navegar el campo minado ético que había creado. Mientras más aprendía, más complicada se volvía la situación. 2 de los miembros del comité eran clientes. Uno era su antiguo mentor. Todos reconocerían cualquier intento de recusación como sospechoso, potencialmente dañino tanto para su reputación como para las posibilidades de Andrea. Había creado una situación imposible al seguir su corazón en lugar de su cabeza. Y ahora Andrea estaba pagando el precio. Un toque en la puerta interrumpió su espiral de autocrítica. Abrió para encontrar a Roberto de la oficina sosteniendo una botella de vino y luciendo exasperación apenas disimulada. «Está bien. ¿Qué está pasando?», dijo, pasando junto a ella y entrando a la habitación. «Andrea está caminando por la oficina como si le hubieran matado su perro. Tú estás encerrada aquí durante 3 días, y todo el estudio está lleno de rumores sobre algún tipo de pelea. Es una tontería complicada». Roberto colocó el vino en la mesa y se volvió para enfrentarla. «Ustedes 2 finalmente estaban felices. Nunca las había visto reír tanto como en estas últimas semanas. Y Andrea finalmente comenzaba a ir al trabajo con una sonrisa en lugar de esa mirada estresada que llevaba desde que su renta se atrasó». Lucía se hundió en la única silla de la habitación. «La solicitud de beca creó un conflicto de intereses. Entonces la expulsaste». «No la expulsé. Me voy a quedar aquí hasta que encuentre un nuevo lugar. Mismo resultado, método diferente». Roberto abrió el vino con el sacacorchos del minibar. «Lucía, te conozco desde hace 8 años. No huyes de problemas. Los resuelves. Entonces, ¿qué está pasando realmente?». Lucía aceptó la copa de vino que él le ofreció, ganando tiempo mientras intentaba encontrar palabras para los sentimientos que había estado evitando durante semanas. «Me importa ella», dijo finalmente. «Más de lo que debería, más de lo que es profesional, apropiado o inteligente. Y eso es un problema porque ella tiene 27 años, es brillante y apenas está comenzando su carrera. Porque soy su jefa y tengo edad suficiente para saber mejor. Porque lo último que necesita es involucrarse en algún escándalo que podría arruinar todo por lo que ha trabajado». Roberto estudió su rostro con la atención que usualmente reservaba para problemas de ingeniería estructural. ¿Alguna vez se te ocurrió que tal vez Andrea debería decidir qué necesita? Ella no entiende las implicaciones. No es una niña, Lucía. Es una mujer adulta que se ha manejado muy bien sola sin tu protección. Las palabras dolieron porque eran verdad. Lucía había pasado tanto tiempo tratando de proteger a Andrea de posibles consecuencias sin nunca preguntarle lo que Andrea realmente quería. La reunión del comité de beca es el viernes. Si alguien descubre sobre nuestra situación de vivienda, nos aseguraremos de que no descubran. O mejor aún, encontramos una forma de hacerlo irrelevante. ¿Cómo? Roberto sonrió,
la expresión que ella había aprendido a asociar con sus soluciones más creativas. Déjame eso a mí. Pero primero, necesitas arreglar las cosas con Andrea. No sé cómo. Hice tal desastre. Comienza con la verdad. Dile cómo te sientes. El pecho de Lucía se apretó. No puedo. No sería justo para ella. Lo que no es justo es tomar decisiones sobre su vida sin incluirla en la conversación. Después de que Roberto se fue, Lucía permaneció sola con el vino y sus pensamientos. Agarró su teléfono una docena de veces. Comenzó a escribir mensajes que no pudo terminar. Ensayó conversaciones que sonaban vacías incluso en su mente. Finalmente, hizo lo que siempre hacía cuando las emociones se volvían demasiado complicadas. Trabajó. Los requisitos de solicitud de la beca Carranza eran públicamente disponibles. Pasó la noche leyéndolos, analizándolos, buscando lagunas o alternativas que pudiera haber pasado por alto. Lo que descubrió cambió todo. El programa de beca permitía patrocinio industrial. Arquitectos establecidos podían nominar candidatos directamente y proporcionar mentoría independiente del proceso formal del comité. Raramente se usaba, considerado menos prestigioso que la ruta tradicional, pero legítimo. Más importante, era completamente independiente de la participación de Estudio Montes. Lucía miró fijamente la pantalla de la laptop mientras un plan comenzaba a formarse. Era arriesgado. Podría dañar su carrera si salía mal, pero tal vez era la solución que había estado buscando. Agarró su teléfono y marcó un número que no había marcado en 2 años. Habla Javier Carranza. Javier, es Lucía Montes. Una pausa. Lucía, esto es inesperado. Javier Carranza era el fundador de la beca, un arquitecto legendario que había mentorado a la mitad de los diseñadores más exitosos de la Ciudad de México. También fue el hombre que dio a Lucía su primer trabajo, su primera oportunidad real y su primer desamor cuando ella eligió carrera sobre la relación personal que él le había ofrecido. Necesito un favor, dijo. Un gran favor. Ven y te escucho. Quiero patrocinar una candidata para la beca bajo la modalidad independiente. Eso no es un favor, Lucía. Es procedimiento estándar. ¿Quién es la candidata? Andrea Brooks. Trabaja para mí. Otra pausa, más larga esta vez. Entiendo. Y no puedes pasar por canales normales porque... Lucía cerró los ojos. Porque estoy enamorada de ella. Las palabras flotaron en el aire. La primera vez que las decía en voz alta, incluso para sí misma. La confesión fue como un paso en falso, aterrador y liberador en igual medida. Ah, dijo Javier suavemente, eso es complicado. Sé que es mucho pedir, sé que no hemos hablado en años y sé que no tengo derecho a llamarte ahora. Lucía. Su voz era suave, divertida. Envíame su portafolio. Si es la mitad de talentosa de lo que tú eres, estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Javier, yo, siempre has sido demasiado dura contigo misma. Algunas cosas valen el riesgo. Después de colgar, Lucía se sentó en el silencio artificial de la habitación del hotel y se permitió imaginar un final diferente para esta historia, una donde tuvo suficiente coraje para luchar por lo que quería en lugar de huir, donde eligió amor sobre miedo. Todavía estaba sentada ahí cuando su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Soy Andrea. ¿Podemos hablar? El corazón de Lucía se aceleró mientras escribía la respuesta. Sí. ¿Dónde? Nuestro lugar. Quiero decir, el departamento. Llego a casa en 1 hora. Lucía ya estaba alcanzando su abrigo antes de terminar de leer el mensaje. Lo que sea que Andrea quisiera decir, lo que sea que viniera después, no podía soportar más esconderse en habitaciones de hotel y tomar decisiones basadas en miedo. Era hora de luchar por lo que importaba. Andrea caminaba de un lado a otro del departamento como un animal enjaulado, revisando su teléfono cada 30 segundos y reorganizando muebles que no necesitaban reorganización. Había pasado 3 días elaborando el discurso perfecto, profesional, digno, maduro. Ahora que Lucía estaba realmente viniendo, todas las palabras cuidadosamente planeadas,
se habían evaporado de su mente. El toque en la puerta ocurrió exactamente a las 8 de la noche porque, por supuesto, Lucía era puntual incluso para conversaciones emocionalmente devastadoras. Andrea abrió la puerta para encontrar a Lucía luciendo inusualmente incierta. Su cabello habitualmente impecable mostrando señales de haberse pasado los dedos nerviosamente, y sostenía un sobremanila como salvavidas. «Hola», dijo Lucía suavemente. «Hola». Andrea se hizo a un lado para dejarla entrar, extremadamente consciente de cómo el departamento se sentía vacío sin la presencia de Lucía para llenarlo. «¿Café?» «Compré una prensa francesa. No es tan buena como tu máquina, pero un café sería bueno». Se movieron cuidadosamente una alrededor de la otra en la cocina, manteniendo distancia como bailarinas que habían olvidado la coreografía. Andrea se concentró en el ritual de hacer café mientras Lucía se paraba junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. «¿Querías hablar?», dijo Lucía finalmente. Andrea le entregó una taza y tomó una respiración calmante. «He estado pensando en lo que dijiste, sobre el vivir juntas, sobre nuestro acuerdo siendo un error. Tienes razón sobre el conflicto de intereses. Quiero decir, fui ingenua al no considerar las implicaciones». Algo cruzó rápidamente la expresión de Lucía, tal vez decepción o dolor. «Entiendo, pero estaba pensando en otra cosa también». Andrea bajó su taza de café y miró directamente a Lucía. «Dijiste que te mudaste porque te sentías sola, que ese viernes por la noche fue la primera vez que reíste en meses. Andrea, déjame. Termina, por favor». La voz de Andrea fue más firme de lo que se sentía. «Necesito decir esto antes de que pierda el valor». Lucía asintió, sus nudillos blancos alrededor de la taza de café. «No ofrecí que vivieras conmigo porque necesitaba un roomie. Quiero decir, necesitaba un roomie, pero no fue por eso que pregunté». El corazón de Andrea latía fuerte contra sus costillas. «Pregunté porque he estado un poco enamorada de ti desde mi segunda semana en Estudio Montes, y por esos 30 segundos esa noche me dejé imaginar cómo sería si tú sintieras lo mismo». La taza de Lucía se resbaló de sus dedos, rompiéndose en el piso de la cocina. Ninguna se movió para limpiar. «Andrea, sé que es inapropiado, sé que eres mi jefa, mayor y probablemente muy fuera de mi liga. Sé que vivir juntas se suponía que sería práctico y profesional, y todo eso que imaginamos que sería». Las palabras de Andrea salían más rápido ahora, tropezando unas con otras en su prisa por decirlas. «Pero estas últimas 3 semanas han sido el mejor momento de mi vida. No por el departamento o el café o incluso la oportunidad de compañerismo. Por ti. Por nosotras». Lucía la miraba fijamente. Había algo crudo y vulnerable en su expresión. «No entiendes lo que estás diciendo». «Entiendo perfectamente. Estoy diciendo que estoy enamorada de ti. Estoy diciendo que perder el vivir juntas sería doloroso, pero perderte es devastador. Estoy diciendo que si quieres que me mude porque no sientes lo mismo, respetaré eso. Pero si me estás alejando porque piensas que es mejor para mí, entonces estás equivocada». El silencio se extendió entre ellas, interrumpido solo por el sonido distante del tráfico y la televisión de la señora Chávez a través de las paredes delgadas. El rostro de Lucía mostraba un vaivén de emociones tan rápido que Andrea no podía descifrarlas. Sorpresa, miedo, anhelo, algo que tal vez podría haber sido esperanza. «No sabes lo que estás pidiendo», dijo Lucía finalmente, su voz casi un susurro. «Entonces dime, ayúdame a entender». Lucía se movió hacia la ventana, creando distancia entre ellas. «Tengo 39 años, Andrea. He estado casada, divorciada. Construí una carrera que consumió todo lo demás en mi vida. Apenas estás comenzando. Deberías estar saliendo con personas de tu edad, explorando posibilidades, no atándote a alguien que ya cometió todos los errores». Eso suena como excusas. Lucía se giró bruscamente, su compostura finalmente quebrándose. «No son excusas, son hechos. Podría arruinar tu carrera solo por asociación. Podría retenerte, limitar tus oportunidades,
hacer que la gente cuestione tus logros. O podrías apoyarme, desafiarme, ayudarme a convertirme en mejor de lo que jamás imaginé que podría ser. Andrea se acercó, atraída por el dolor en la voz de Lucía. De la forma en que has estado haciéndolo desde el día en que comencé a trabajar para ti. No entiendes la dinámica de poder. Entiendo perfectamente. También entiendo que no eres el tipo de persona que abusaría de ese poder. Y yo no soy el tipo de persona que te dejaría. Andrea extendió la mano hacia Lucía, aliviada cuando no se apartó. No te pido que tomes decisiones por mí. Te pido que me dejes hacer mis propias elecciones. Las manos de Lucía temblaron en las suyas. ¿Y si te lastimo? ¿Y si no lo haces? La pregunta flotó entre ellas como un puente que ninguna estaba segura de poder cruzar. Andrea vio a Lucía luchar internamente, la cautela profesional enfrentándose a algo más profundo y desesperado. Llamé a Javier Carranza esta noche, dijo Lucía de repente. ¿Qué? El fundador de la beca. Le pregunté sobre patrocinio independiente. Es una vía separada, completamente independiente del proceso del comité. Lucía sacó el sobre manila de su bolsa. Puedo patrocinarte directamente y mentorarte a través de todo el programa sin ningún conflicto de intereses. Andrea miró fijamente los papeles que Lucía le extendía. Hiciste esto por mí. Lo hice por nosotras. La voz de Lucía falló levemente en la palabra. Porque Roberto tenía razón. No huyo de problemas, los resuelvo. Y porque estoy enamorada de ti desde que hiciste esa broma ridícula sobre vivir juntas, y estoy cansada de pretender lo contrario. La confesión golpeó a Andrea como un puñetazo en el estómago. ¿Me amas? Aterrador, completamente, inapropiadamente enamorada de ti. La sonrisa de Lucía fue inestable pero real. He estado luchando contra esto durante semanas, diciéndome a mí misma que estaba mal, que me estaba aprovechando, que merecías mejor. Pero la verdad es que nunca he sentido esto por nadie, ni siquiera cerca. Andrea cerró la distancia entre ellas en 2 pasos, enmarcando el rostro de Lucía con sus manos. Dilo de nuevo. Te amo, susurró Lucía. Amo tu horrible cocina y tu mente brillante y la forma en que tarareas desafinado en la regadera. Amo cómo ves posibilidades donde otros ven problemas. Cómo me haces reír. Cómo me haces querer ser más valiente de lo que soy. Eres valiente, dijo Andrea, y entonces la besó finalmente, desesperadamente, después de semanas de anhelo y miedo y esperanza. Lucía devolvió el beso con igual intensidad, manos enredándose en el cabello de Andrea, tirándola más cerca como si pudiera compensar toda la distancia que habían mantenido, todo el profesionalismo cuidadoso que las había mantenido separadas. Cuando finalmente se separaron, ambas sin aliento, Lucía apoyó su frente contra la de Andrea. Esto va a ser complicado, dijo. La gente va a hablar. Habrá desafíos, profesionales y personales. Sé que probablemente lo arruinaré espectacularmente al menos una vez. Andrea sonrió, el corazón tan lleno que sentía que iba a explotar. Cuento con ello. La gente perfecta es aburrida. Lucía rió, el sonido brillante y libre y lleno de posibilidades. En ese caso, creo que seremos muy interesantes juntas. Mientras estaban paradas en la cocina, rodeadas de cerámica rota y la promesa de todo lo que habían tenido tanto miedo de querer, Andrea entendió que a veces las mejores cosas de la vida comenzaban con una broma que realmente no era una broma en absoluto. A veces comenzaban con el coraje de pedir lo que querías, incluso cuando estabas aterrada de la respuesta. Y a veces, si tenías mucha suerte, comenzaban con alguien suficientemente valiente para decir que sí. 6 meses después, Andrea estaba parada en el espacio de exhibición de la beca Carranza, observando a los visitantes examinar su proyecto de vivienda sustentable, con el tipo de atención que una vez soñó. El modelo brillaba bajo las luces de la galería, unidades accesibles diseñadas para el clima cambiante de la Ciudad de México, incorporando tecnología verde con vida urbana práctica. La integración de captación de energía solar con mampostería tradicional es genial,
escuchó a alguien decir, y se volteó para ver al propio Javier Carranza, estudiando su trabajo con evidente apreciación. «Gracias», dijo Andrea, todavía un poco asombrada por la presencia del legendario arquitecto. El objetivo era probar que el diseño sustentable no necesita sacrificar atractivo estético o accesibilidad. Lo lograste admirablemente. Lucía hizo una excelente elección al recomendarte para el programa. Del otro lado de la sala, Lucía estaba absorta en una conversación con autoridades de planeación urbana sobre el proyecto de Andrea. Llevaba un vestido azul marino, que hacía que sus ojos parecieran esmeraldas, y su cabello estaba recogido en un estilo que era a la vez profesional y elegante. Cuando se dio cuenta de que Andrea la estaba mirando, sonrió, una sonrisa íntima y privada que reservaba para momentos cuando pensaba que nadie estaba viendo. «Está orgullosa de ti», observó Javier, siguiendo la mirada de Andrea. «Los sentimientos son mutuos». «Me lo imagino. Sabes, cuando Lucía me llamó pidiendo patrocinarte, me sorprendí. No por tu talento, eso era evidente en tu portafolio, sino por su disposición a ponerse en una posición potencialmente vulnerable». Andrea lo miró firmemente. «¿Vulnerable cómo?» Lucía siempre ha sido extremadamente reservada sobre su vida personal. Patrocinarte significaba reconocer una relación que podría atraer escrutinio, posiblemente críticas. Javier sonrió. «Me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que siente por ti. La exhibición fue un éxito absoluto en cada medida. El proyecto de Andrea atrajo interés de 3 firmas de desarrollo, 2 regidores y un periodista de Architectural Digest, pero el momento más importante vino cuando Lucía apareció a su lado, mientras la multitud comenzaba a dispersarse. «¿Lista para ir a casa?», preguntó Lucía suavemente. «A casa». La palabra todavía causaba una sensación cálida en el pecho de Andrea. Se habían mudado oficialmente juntas 2 meses atrás. Después de que Lucía vendiera la casa en Lomas y encontraran un departamento más grande en Condesa, lo suficientemente cerca del centro para el trabajo, lo suficientemente espacioso para 2 personas que necesitaban espacio para crear. «Más que lista», dijo Andrea. «Aunque creo que todavía estoy procesando que esto realmente sucedió. Sucedió porque eres brillante, talentosa, y trabajaste más duro que cualquier otra persona en el programa». La voz de Lucía llevaba el orgullo feroz que siempre venía cuando hablaba de los logros de Andrea. «Solo proporcioné la introducción. Proporcionaste mucho más que eso». Caminaron a casa por las calles de la ciudad, dedos entrelazados, cómodas en ese silencio que venía de conocer el ritmo de la otra. El departamento las recibió con luz cálida, y el aroma persistente de la cena que Lucía había preparado esa mañana, su forma de celebrar incluso cuando no podía asistir a la inauguración de la exhibición debido a una reunión con cliente. «¿Vino?», preguntó Lucía, ya dirigiéndose a la cocina. «Creo que esta noche pide la botella buena, la que estabas guardando para una ocasión especial». «Esto califica perfectamente». Lucía salió con una botella de champán que probablemente costaba más que el primer mes de renta de Andrea. Exhibición de beca, 3 ofertas de trabajo y un artículo destacado. Yo diría que estamos celebrando. Andrea observó a Lucía quitar el corcho con facilidad practicada, maravillándose de lo natural que se había vuelto esto, volver a casa juntas, compartir victorias, construir una vida que era a la vez profesional y profundamente personal. «¿Puedo decirte algo?», Andrea dijo mientras Lucía le entregaba una copa. «Siempre. Cuando comencé a trabajar en Estudio Montes, solía observarte en reuniones y pensar que eras intocable, como si existieras en este mundo perfecto y controlado donde nada jamás salía mal». Lucía rió, sentándose junto a ella en el sofá. «Si tan solo pudieras ver mi monólogo interno durante esas reuniones, la mitad del tiempo estaba aterrada de estar tomando la decisión equivocada». «¿En serio?». «En serio. La diferencia entre confianza y competencia es en gran parte buena actuación». La expresión de Lucía se volvió más seria. «Cambiaste eso para mí. Me hiciste darme cuenta de que ser vulnerable no significa ser débil. Me enseñaste lo opuesto, que ser fuerte no significa estar sola.
Brindaron, y Andrea sintió el peso del largo viaje que ambas habían tomado desde esa noche regada de vino meses atrás. Los desafíos habían sido reales. Navegar la dinámica de oficina, lidiar con especulación susurrada, aprender a separar relaciones profesionales de personales. Pero habían enfrentado cada obstáculo juntas, construyendo confianza y entendimiento con la misma atención cuidadosa que llevaban a sus proyectos arquitectónicos. Entonces, dijo Lucía, recostándose contra los cojines del sofá. 3 ofertas de trabajo. ¿Algún candidato en ventaja? Andrea había estado temiendo esta conversación, incluso sabiendo que vendría. El programa de beca estaba terminando, lo que significaba decisiones sobre el futuro. Decisiones que afectarían a ambas. Realmente quería hablar contigo sobre eso. Andrea bajó su copa de champán, repentinamente nerviosa. Una de las ofertas es inesperada. Javier Carranza quiere que me una a su firma. Socia completa, mis propios proyectos, todo. Lucía la miró atentamente. Es una oportunidad increíble. Lo es. Lucía estuvo de acuerdo, aunque algo cambió en su expresión. Javier no hace ofertas así a la ligera. Solo hay una complicación. La posición es en Monterrey. Está abriendo una oficina en el norte. Quiere que lidere la división de desarrollo sustentable. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones. El rostro de Lucía adoptó esa expresión cuidadosamente neutral que Andrea había aprendido a reconocer como su modo de procesamiento. Monterrey, repitió Lucía finalmente. Lo sé, está lejos. Sé que significaría una relación a distancia, al menos inicialmente. Y sé que no era lo que habíamos planeado. Andrea. La voz de Lucía fue suave pero firme. Para. ¿Parar qué? Para de asumir que no apoyaría la mejor oportunidad de tu carrera porque es inconveniente para mí. Andrea parpadeó. ¿No estás molesta? Estoy aterrada, admitió Lucía. El pensamiento de ti a 1000 kilómetros de distancia me da ganas de cerrar las puertas con llave y esconder tu pasaporte. Pero también estoy increíblemente orgullosa y emocionada por ti. ¿Y tú qué? Lucía se volteó para enfrentarla completamente. ¿Recuerdas lo que me dijiste esa noche en la cocina sobre dejarme tomar mis propias decisiones? Sí. Esta es una decisión que te corresponde a ti tomar. Y cualquiera que sea tu decisión, la apoyaré completamente. Andrea sintió lágrimas brotar en sus ojos. ¿Incluso si significa Monterrey? Incluso si significa Monterrey. La sonrisa de Lucía fue suave, tocada con tristeza pero genuina. Aunque debería mencionar que la firma Carranza no es la única con planes de expansión. ¿Qué quieres decir? Estudio Montes ha estado considerando establecer presencia en el norte durante años. Solo estábamos esperando la oportunidad correcta, la persona correcta para liderarlo. Los ojos de Lucía brillaron con algo que se parecía sospechosamente a travesura. Resulta que podríamos haber encontrado ambas. El corazón de Andrea se detuvo. ¿Estás diciendo que... Estoy diciendo que si aceptas la posición con Carranza, podrías encontrarte con competencia familiar en el mercado de Monterrey. Lucía Montes, ¿me estás siguiendo a Nuevo León? Estoy persiguiendo una oportunidad de negocios estratégica que casualmente se alinea con mis intereses personales. El tono profesional de Lucía fue socavado por la sonrisa extendiéndose por su rostro. Pura coincidencia. Andrea se lanzó a través del sofá, envolviendo sus brazos alrededor del cuello de Lucía. Te amo tanto que es ridículo. El sentimiento es totalmente recíproco. Se besaron con el entusiasmo de personas que acababan de darse cuenta de que su situación imposible tenía una solución perfecta. El champán fue olvidado mientras celebraban el futuro que construirían juntas. Más tarde, acostadas en la cama con las luces de la ciudad dibujando patrones en el techo, Andrea trazó círculos perezosos en el hombro de Lucía. ¿Puedo preguntarte algo? Esa noche cuando preguntaste si mi oferta seguía en pie, ¿sabías que esto sucedería? ¿Que terminaríamos aquí? Lucía permaneció en silencio por un momento, considerando. Sabía que estaba tomando un riesgo. Sabía que podría complicar todo, potencialmente arruinar nuestras carreras.
Se volteó para encontrar los ojos de Andrea. Pero también sabía que algunas oportunidades solo vienen una vez, y estaba cansada de tener demasiado miedo para arriesgar lo que quería. ¿Y qué querías? A ti, dijo Lucía simplemente. Quería a ti y una vida que se sintiera real en lugar de cuidadosamente construida, y la oportunidad de construir algo hermoso juntas. Andrea sonrió, pensando en los planos que tenían para Monterrey, los proyectos que crearían, la vida que continuarían construyendo, una elección valiente a la vez. Misión cumplida, susurró, y besó a la mujer que le había enseñado que la mejor arquitectura, ya sea en edificios o en amor, requería tanto bases sólidas como el coraje para soñar más allá de los planos. Afuera, por la ventana, la Ciudad de México brillaba con posibilidad. Y en algún lugar del país, Monterrey aguardaba a dos arquitectas listas para diseñar su futuro juntas. Y así, querida escucha, llegamos al final de esta historia, pero tal vez también al comienzo de la tuya. Mientras celebras este año nuevo, recuerda que los mejores capítulos de nuestras vidas a menudo comienzan con un momento de valentía, con una pregunta que nos aterra a hacer, con un riesgo que nos paraliza a tomar. Andrea se atrevió a bromear sobre lo imposible, y esa broma se convirtió en la historia de amor de su vida. Lucía eligió el amor sobre el miedo, la conexión sobre el control, y encontró la felicidad que pensó que había perdido para siempre. Este nuevo año que comienza, atrévete a pedir lo que quieres, atrévete a ser vulnerable, atrévete a construir algo hermoso con las personas que amas, porque la vida, como la mejor arquitectura, se trata de crear espacios donde el amor puede florecer, donde los sueños pueden crecer, donde dos corazones pueden encontrar su hogar. Que este 2026 te traiga el coraje de Andrea, la determinación de Lucía y el amor que ambas construyeron juntas. Feliz Año Nuevo, y que tus propias historias imposibles se vuelvan maravillosamente reales. Con cariño y esperanza para tu nuevo comienzo.